hermanos, en el viernes de la 18ª semana les deseamos la más cordial bienvenida a la celebración de la Santa Misa, en la que celebramos también la memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero, fundador de los dominicos. Que la celebración de hoy nos fortalezca en el seguimiento de Jesús y nos permita tomar su cruz. Con esas intenciones comenzamos la celebración de hoy, entonando todos juntos el canto de entrada y recibiendo a Fray Luis Olmo de la parroquia Santa Clara en Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Espíritu Santo va suscitando a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, diferentes maneras de servir al Señor. Así surgen monjes, así surgen los anacoretas, así surgen también los clérigos regulares. En el siglo XIII surge una nueva forma de consagración que se llamó órdenes mendicantes. Y ahí tenemos a San Francisco con la orden de los frailes menores, tenemos a San Agustín, aunque San Agustín es un poco más clérigo regular, pero luego son considerados como órdenes mendicantes. Y sobre todo estamos hablando hoy de Santo Domingo de Guzmán con la orden de los predicadores. Las órdenes mendicantes se caracterizaban porque los hermanos no estaban encerrados en un monasterio o no estaban trabajando para un obispo dentro de algún obispado, sino que sobre todo vivían entre la gente, iban predicando por las plazas, por las calles. San Francisco le gustaban las pequeñas iglesias y Santo Domingo se destaca porque es enviado sobre todo a Francia a predicar contra una herejía, la herejía de los albigenses, eran una especie de cátaros en el sur de Francia, y se va dando cuenta de que había mucha necesidad de predicadores, es decir, de hombres que se dedicaran a adoctrinar al público, al pueblo, adoctrinar moral, pero también intelectualmente, para poder contrarrestar de alguna forma las herejías, las herejías cátaras que pululaban mucho en ese tiempo. Es así que va surgiendo esta orden de predicadores que hoy le conocemos como nuestros hermanos dominicos. Así que muchas felicidades a ellos, felicidades a todos los que ejercen el ministerio de la predicación, que se dedican a estudiar la palabra. De la orden de los
predicadores han surgido grandes figuras. Empezamos con San Alberto Magno y también con Santo Tomás de Aquino, aquel de la Suma Teológica, ¿verdad? Así que grandes hombres escolásticos, es decir, de esta época medieval, que aportaron mucho, mucho a la teología de la Iglesia. Gracias a nuestros hermanos dominicos, ellos tienen allá la Universidad Central de Bayamón, tienen el CEROC, tienen este Instituto de Teología, que también hoy pueden aprovechar nuestros hermanos laicos. Ahí comencé yo, creo que fui el primero que comenzó a estudiar allí con 2 hermanos capuchinos. Así que hay mucha cercanía de los franciscanos con los dominicos. De hecho, cuando se celebra hoy esta fiesta, pues se reúnen los hermanos franciscanos, capuchinos y dominicos en una sola celebración, como luego ellos vienen a la celebración nuestra de San Francisco. Bueno, pues ya, un prólogo largo, vamos a comenzar inmediatamente nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, que Santo Domingo ayude a tu Iglesia con sus méritos y enseñanzas, y que este insigne predicador de la verdad interceda bondadosamente por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A partir de hoy y durante 5 días leeremos el Deuteronomio, el último de los 5 libros de Pentateuco. El texto de hoy sigue la historia de Israel. Moisés interpela frontalmente a su pueblo, despertando su memoria histórica y le da una catequesis basada en las actuaciones de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosas semejantes? ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz de Dios, hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto, ante de vuestros ojos? Te lo han hecho ver para que reconozcas que el Señor es Dios y no hay otro fuera de él. Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte en la tierra
te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego. Porque amó a tus padres y después eligió a su descendencia en el pueblo más grande y fuerte que tú, para darte tus tierras en heredad, cosa que hoy es un hecho. Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba y aquí abajo, en la tierra, no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerdo las proezas del Señor, recuerdo las proezas del Señor, recuerdo las proezas del Señor, recuerdo las proezas del Señor. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos, medito todas tus obras y considero tus hazañas. Recuerdo las proezas del Señor, recuerdo las proezas del Señor. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostrando tu poder a los pueblos. Recuerdo las proezas del Señor, recuerdo las proezas del Señor. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Guiabas a tu pueblo como a un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Recuerdo las proezas del Señor, recuerdo las proezas del Señor. El programa que expone Cristo en el Evangelio de hoy va dirigido a sus discípulos de todos los tiempos para iniciarlos en el talante que supone el precedente anuncio del Mesías doliente. Pongámonos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta.
Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Pocas veces tenemos oportunidad de hablar de este libro, Deuteronomio, el último libro dentro del conjunto de los llamados el Pentateuco, 5 libros. Incluso algunos de los exegetas pensaron que posiblemente era el comienzo de un libro histórico propiamente. ¿Por qué? Bueno, primero hay que decir que este libro se escribió más o menos para el siglo VI, VII, por ahí, cuando ya el pueblo había vivido un montón de experiencias, había sido atacado por los asirios, por los babilonios. Es decir, que el contexto en el que se escribe el libro del Deuteronomio es muy distinto al contexto de lo que se está contando. La historia de Moisés, la historia del pueblo de Israel que está a punto de llegar a la tierra prometida. Siempre tendremos que tener en cuenta que muchos de los libros de la Biblia son un poquito una amalgama de textos que se van como recopilando y se van escribiendo, a veces en la misma historia contada diferente en el mismo texto. Es por eso que digo yo siempre, no es tan fácil leer la palabra de Dios. Para uno estudiarla tiene que tener mucha paciencia, porque primero vino un escritor, escribió una historia, 200, 300 años más vino otro, escribió la historia pero con su propia versión, y finalmente viene un recopilador que encuentra 2 historias o 3 o 4 y las junta todas. Y entonces podemos ver en un mismo texto tradiciones diferentes. Tradiciones se llaman a los que le escribieron: tradición yavista, tradición eloísta, tradición deuteronómica y tradición sacerdotal, que son las básicas. Cada tradición tiene su mentalidad. En este caso, el Deuteronomio, que significa segunda ley, se refiere un poco a las leyes que va a seguir o que está siguiendo el pueblo de Israel. No obstante, los sacrificios que han tenido, las dificultades, los exilios, todas las experiencias negativas, sin embargo, hay una insistencia en vivir la ley. Segunda ley, porque ya tenemos los 10 mandamientos. Y entonces aquí se presenta que el mismo Moisés presenta esa segunda ley, es decir, una continuación de mandamientos cultuales, muchos de ellos que regulaban la vida del pueblo de los israelitas. El Deuteronomio consiste en varios discursos, por lo menos 3 discursos. Hoy hemos leído una pequeñita parte del primer discurso, que es un discurso más bien histórico, donde Moisés está, y recuerden que no es Moisés el que lo escribe, lo ponen en boca de Moisés, pero esto fue escrito en el siglo VII. Moisés, estamos hablando del siglo X, más o menos. Pero Moisés relata la historia de lo que el pueblo ha vivido a lo largo de 40 años en su caminar por el desierto. Esta historia será el marco para que entonces luego el pueblo cumpla los mandamientos que Dios le da. Es decir, ustedes van a comportarse de esta manera porque Dios ha sido así con ustedes a lo largo de su historia. Y a pesar de que ha sido un pueblo difícil, totalmente duro,
contra Dios y contra Moisés, el Señor no va a cambiar. El Señor ha prometido y el Señor cumplirá sus promesas. Así que un poco esta situación. La mentalidad deuteronómica iba más o menos señalando que cuando las cosas iban bien era porque el pueblo había obedecido a Yahvé, había obedecido esos mandamientos. Cuando las cosas no iban bien, entonces la respuesta era, es que hemos hecho algo que no está bien y por eso el Señor nos castiga con estas situaciones. Pero vamos a ver un poco el contexto de cuándo se dan estos discursos. Nos dice que esto se da en la famosa llanura de Moab, así se llama. ¿Qué era esto de la llanura de Moab? Era el lugar donde habían llegado los israelitas poco antes de cruzar luego el Jordán para llegar a la tierra prometida. Pero ellos llegaron en 40 años. ¿Qué pasó? Un desierto, por más grande que sea y por más vicisitudes que sean, se hubiera cruzado en 1 año, 2 años a lo máximo. Pero sabemos lo que sucede con el pueblo de Israel. Una vez que ellos han llegado más o menos a estas llanuras de Moab, el pueblo, Moisés envía unos espías para ir a ver la tierra que ellos van a conquistar, a ver qué podían hacer, qué no podían hacer, si era una tierra prodigiosa como Dios había prometido. Y de verdad que ellos descubrieron que daban unos frutos maravillosos, grandísimos, que era una tierra que realmente manaba leche y miel. Y venían, pues esos 12, unos representantes por cada tribu, vinieron a contar las maravillas que había de aquella tierra a la que estaban invitados para conquistar. Pero trajeron una mala noticia. Los habitantes que están en esas tierras son guerreros tremendos, son muchos pueblos guerreros y además hay hasta gigantes. Así que difícilmente vamos a poder conquistar una tierra como esa. Entonces la gente se desanimó, empezaron a llorar las mujeres, los hombres desanimados totalmente, empezaron a reclamarle a Moisés, ¿por qué nos hiciste pasar todas las vicisitudes del desierto para morir aquí a manos de todas estas personas? No, entonces renegaron contra Moisés, renegaron contra Dios. Y entonces es cuando Dios tiene una conversación con Moisés y Dios decide, pues ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Esta generación no va a llegar a la tierra prometida. Entonces, cuando tendrán que recorrer de nuevo 40 años por el desierto, para entonces la generación siguiente, los que tenían de 20 años para abajo, son los que van a poder entrar a aquel lugar. Y allí también será un poco la pregunta, ¿y por qué Moisés tampoco entró? Si él no fue el de los que renegó contra Dios. Y ahí los exegetas se ponen a discutir, pues porque Moisés pues también cargó con la culpa de su pueblo, ya que lo había acompañado a lo largo del desierto, pues tendrá que también acompañarlo en ese castigo. Otros decían, no, el deuteronomista que escribe muchos años después dirá, lo que pasa es que Dios no lo castigó por no haber hecho nada, sería un Dios injusto. Lo que pasa es que él tuvo también su pecado, también tuvo su problema, también tuvo su infidelidad. Entonces se ponen a investigar y a buscar, y claro, allá en un lugar donde ellos tuvieron sed y donde Dios le dice a Moisés, pues toca la piedra para que brote agua. ¿Qué pasó allí? Pues Moisés tocó con la varita 2 veces el agua. Y algunos exegetas se preguntan, bueno, pues que quizás dudo, no le dio 1 vez, sino que le dio 2 veces, y eso molestó a Dios porque dudó de Dios. Otros dicen, no, quizás no fue eso porque Dios no le dice cuántas veces tiene que tocar la piedra, sino que simplemente fueron otras razones. Bueno, fueron tantas las razones que ponían por el pecado de Moisés, que un rabí decía, Moisés pecó 1 vez, pero según los rabíes pecó muchas veces, hizo muchos pecados. Bueno,
Por eso entonces este gran discurso que encontramos en el libro del Deuteronomio, donde se narra la historia, una historia dura, una historia donde Dios siempre es fiel, pero donde el pueblo siempre es infiel, siempre se rebela contra Dios. Se rebeló cuando tenía hambre, volviéramos a las cebollas de Egipto, que se rebeló cuando tenían sed, se rebeló cuando ahora ven la tierra que estaba custodiada por gigantes y por gente muy guerrera, todo el tiempo guerreando y quejándose contra Dios. Eso es lo que provoca que ninguno de esos llegaron a la tierra prometida y posiblemente, pues según los exégetas, el pecado de Moisés. Más bien, yo creo que la teoría más clara es simplemente murió. Moisés ya era viejito, la Biblia dice que 120 y pico de años, pues posiblemente murió, no por un castigo ni porque quiso solidarizarse con el pueblo, simplemente murió, punto. Y yo creo que esa es la respuesta más plausible. Todo esto lo presenta el libro del Deuteronomio, además que tenemos otros datos del libro de los Números, los libros del Éxodo, el libro del Éxodo que también nos narra toda la salida de Egipto. Pero no dudamos de que este evento de llegar a la tierra prometida será uno de los eventos más importantes en la historia del pueblo de Israel. Desde la salida de la esclavitud, el caminar por el desierto, llegar a las llanuras de Moab, pasar el Jordán, ya luego con Josué, ¿verdad? Que pasará el Jordán y luego pues llegarán a la tierra prometida, tierra que se va ganando a través de, según la Biblia, de guerras tremendas y de conquistas y de batallas. Algunos dicen que no eran tantas las guerras y las batallas que se libraron, sino que fueron más bien pacíficamente entrando en pequeños grupos y poco a poco fueron poblando esa población o esa tierra que llamamos tierra prometida. Como ven, todo esto lo digo un poco a propósito para que veamos que no es tan fácil cuando leemos la historia desde la Biblia. Los autores de la Biblia no están interesados en las historias. Ellos utilizan las historias para dar unos mensajes de fe y a veces manipulan las historias. No es que mientan, simplemente como no les interesa la veracidad, vamos a decir, la concretez de los datos históricos, simplemente la historia para ellos es un instrumento a través del cual ellos quieren dar un mensaje. Y eso es lo que muchas veces causa tantas dificultades, porque nosotros, hombres y mujeres del siglo XX, muy racionalistas, muy de la ciencia, muy de la verdad, pues queremos encontrar en la Biblia datos que no vamos a encontrar. Y vamos a encontrar pues simplemente medias verdades porque son manipuladas, y digo manipuladas con buen sentido, con el fin de poder dar el mensaje que cada autor quiere dar. Eso es algo que en lo que tendremos que insistir, y la misma Iglesia a través de sus documentos ha insistido. No es tan fácil entonces ponernos a leer la Biblia, sino que tenemos que ir viendo esos detalles para poder entonces llegar a esa verdad que nos quieren ellos revelar. Hoy, por ejemplo, y no sé si tenga un poquito el tiempo, pero hoy es interesante el texto del Evangelio. Y lo voy a decir con sutilidad porque no lo he preparado, pero le dice Jesús en este discurso que escribe San Mateo: les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Y Jesús nunca ha llegado. En esa segunda venida, todavía no será la segunda venida. No murieron solamente algunos de aquella generación, sino de miles de generaciones a lo largo de la historia. ¿Mintió Jesús? Todo el mundo va a decir, no, Jesús no miente. Entonces, ¿quién miente aquí? Cuando Jesús dice, algunos de ustedes van a estar vivos cuando yo venga en gloria. Pues si no ha venido en gloria, se han muerto, pero millones. ¿Mintió Jesús? No.
Es que simplemente el autor lo que nos quiere señalar es un poco la fortaleza o la seriedad con la que debemos nosotros escuchar su palabra. Y que posiblemente algunos podrán interpretar, bueno, eso de morir significa morir espiritualmente, posiblemente, o será otra interpretación. Por eso no la quería yo tratar mucho, porque no la he estudiado mucho, pero no hay mentira aquí. Simplemente hay un acomodo del evangelista Mateo para tratar de decir otra verdad dentro de lo que él está diciendo, que hay que ser capaces de entregar la vida por Cristo, por los demás, que el que busca su vida la perderá y el que no la busca pues la va a encontrar. En ese marco hemos de entender esta frase de Jesús que parece un tanto rarísima cuando sabemos que no se dio como él lo profetizó. Así que fíjense que la Biblia es complicadita y está hecha para sencillos, así que podemos los sencillos, bueno, yo me considero sencillo, tratar un poquito de entender en lo más que podamos, pero no nos quedemos con la idea de que simplemente a leer al vuelo, leer por leer, no, hay que prepararse, hay que estudiar. Si queremos amar a Dios sobre todas las cosas, no se ama lo que no se conoce, ya nos lo dirá de alguna forma Santo Domingo, que quería que aprendiéramos las cosas del Señor, en este caso las cosas de su palabra. Amén. Amén. Hermanos, reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. A cada una de estas peticiones responderemos: Padre, rescata a tus hijos. Padre, rescata a tus hijos. Por la Santa Iglesia, para que cada cristiano pueda reconocer y observar tu ley, mientras es sostenido por la cruz de Cristo, es decir, por la gracia de la luz y nos lleve a todos al cumplimiento, oremos. Padre, rescata a tus hijos. Por los gobernantes de las naciones, para que estén acompañados por el celo por la evangelización, por la fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia, anunciando con esperanza las obras de Dios, oremos. Padre, rescata a tus hijos. Por los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, para que puedan encontrar en sus dolores y en sus incapacidades los instrumentos que, liberando al hombre de sí mismo, los hagan semejantes a la figura de Cristo, oremos. Padre, rescata a tus hijos. Por todos nosotros, para que imitando a Cristo, que nos precede con su ejemplo, mostrándonos la vida que brota de la abnegación y de la cruz, oremos. Padre, rescata a tus hijos. Oremos por la salud de los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por la salud de Lidia Santiago, Gregorio Matilde y María Soto, Mónica Mercado Durán, Iris Sánchez, Orlando Rivera, familia Rivera Matos, familia Colón Blanco, familia Blanco Rivera, Néstor y Magda Orange, Cándida y Roberto Abreu, Etna Reyes, Confesor y Octavia Sena,
Eneida Ayala Torres, Lucy Acevedo y Edna Blanco Rivera, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, María Nieves, Carmen González, Juan Severino y Gaby Soto, Alminda Orange, familia Galindo, familia Olmo Orange, Emma Rosario, Ela Rodríguez, Roberto Acevedo Peyot, Héctor Santiago, Tomás Sanabria e hijo, Juanita González, Pedro Veraz Díaz, Carmen Ñaña Pizarro, Víctor Rodríguez y Milagros Mangual, oremos al Señor. Padre, rescata a tus hijos. En acción de gracias por los cumpleaños de Javier Figueroa Soto, intención especial de Lourdes Rivera, por el cumpleaños de Irma Sotos y por el cumpleaños de Verónica Resto Rivera y José Antonio Resto Torre, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Oremos. Padre, rescata a tus hijos. También cumpleaños mi papá. Hoy 8 de agosto, así que son 93 años, así que pido mucha salud, sobre todo mucha salud física, espiritual, psíquica, para él y para todos los que cumplen años también. Muchas bendiciones, muchos abrazos. Por él también oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de tu iglesia suplicante para que nos concedas lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nosotros
Atiende con bondad, Señor, las súplicas que te dirigimos con la intercesión de Santo Domingo, y por el poder de este sacrificio confirma con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Roberto, nuestro obispo auxiliar Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto
en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, sobre todo Santo Domingo de Guzmán, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo. Así los abrazas como cruz, te llevan a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Jesús, en la que estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos.
Padre, en la fiesta de Santo Domingo otorga a tu iglesia la fuerza del sacramento celestial con el que hemos sido alimentados y te pedimos que reciba la ayuda de quien la enriqueció con el ministerio de su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay muchas formas de predicar y la celebración ritual, los cultos, la misa son momentos también de predicación. El próximo domingo, dentro del Triduo de Santa Clara, la fiesta es el 11 de agosto, será el lunes en la misa de 6 de la tarde. El domingo a las 3 de la tarde tendremos la celebración del 8º centenario de la composición del Cántico de las Criaturas. Vamos a celebrar el Via Creationis, es decir, el camino de la creación. Nos recordaba el Papa Francisco que la ciencia y la fe se unen para buscar una sola verdad, porque sola es una, solamente es una la verdad. Así que estaremos leyendo las dos lecturas, lectura de la creación desde el Génesis, pero también lectura de la naturaleza, de la historia. Va a ser muy interesante ver estos dos ángulos para entonces alabar al Señor por esa creación maravillosa que nos ha dado. El domingo a las 3 de la tarde, ahí en nuestra parroquia Santa Clara. Les invitamos, luego habrá un compartir, una tarde pues dedicada al Señor. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz.